quisiera invitar a quienes nos han acompañado a hacer algunas intervenciones. Yo puedo ir leyendo algo del chat. Pero antes quería decir dos cuestiones que me surgen escuchándolos. Y la primera tiene que ver con invitarlos a que nos envíen reseñas sobre estos libros o sobre otros que tengan que ver con las temáticas de Teflos. De hecho, el libro de Pablo Arias tiene una reseña ya publicada que le hizo Guillermina Serravalle en el último número de la revista Teflos. Así que bueno, creo que estamos frente a muy buenos materiales que merecen ser comentados, analizados, examinados. Y bueno, la segunda que me queda pensando, pero que no creo que es para otro panel, que tiene que ver con algo que conversábamos con Axel en la semana, que tiene que ver, me parece, con los caminos de los libros, ¿no? Que a veces no tienen nada que ver con aquellos, o siguen derroteros propios que no tienen que ver con aquello para lo que fueron pensados. Es algo que, en términos no de la reflexión puntual sobre estos libros en particular, sino sobre otros, incluso sobre mi propia producción, digo, el Cartas de Frontera siguió caminos que yo jamás imaginé. Bueno, pero como les decía, me parece que es tema para futuro y para otras conversaciones. Quería pasarles rápidamente, para agilizar un poquito las intervenciones, algunos comentarios que fueron apareciendo en el chat. Graciana, si me olvido de alguno, me ayudás. Mariana Huel le dice a Pablo: grandes aportes, pensaba en los traumas intergeneracionales del primer genocidio del Estado. Muy interesante el material. Luego también dice en relación con, creo que el libro de Axel, que es un tema controversial, inclusive en encuentros de pueblos originarios, ya que toponimia, idioma, el mapudungun, prácticas culturales, como los camarucos, son similares a los mapuches. Mapuche es una palabra mapuche. Luego, Flavia Daniele Vargas dice, creo que en relación con palabras, muchas gracias, es un gran aporte también englobado en el campo de la historia pública, ya que incluye a públicos amplios, no académicos, por cierto, un campo que trabaja en línea para destensar esas dicotomías académicos, no académicos. Muchas gracias. Y Romina Rajoy dice, sobre todo cuando muchos que nos estamos formando en la academia venimos de biografías interseccionales. Mariana Huel, qué valioso libro, súper valiosas las categorías conceptuales desarrolladas por tremendo equipo, muchas gracias por compartirlo de manera clara y humilde. También un saludo parecido de la biblioteca de la Universidad Nacional de La Pampa, de Diana Somoza. Y bueno, después nuestra compañera Laura Travaglia dice que desde el departamento y el centro de investigaciones reiteramos la importancia de los libros y las exposiciones, y decirle que cuando hicimos la difusión había mucha gente muy interesada en la posibilidad de acceder a los mismos. Felicitaciones por la iniciativa y la calidad de los textos. Bueno, si alguno de ustedes quiere hacer una intervención, alguno de los panelistas acotada, les pido por favor por el tiempo, ya estamos sobre prácticamente las 21 horas, están invitados. Bueno, no, yo simplemente reiterar el agradecimiento y las ganas, digamos, de abrir estos paneles para que se den a conocer libros, que circulen, que los reseñen. Me parece que es un formato muy interesante, que no es el de la ponencia, sino que está más acotado al libro y que lo tenemos que reproducir, imitar en otros espacios, sobre todo cuando uno no tiene la posibilidad de hacer la presentación de los libros en vivo y en directo. Así que, y esto también de hacerlos en conjunto, le da una dimensión, una profundidad, en este caso una triangulación, que nos deja pensando a todos, por lo menos a mí, y que bueno, es una experiencia muy rica. Así que nuevamente agradecido y saludos a todos y gracias por escucharme. Bueno, tenemos a María Nahuel que ha levantado la mano, si quieres preguntar.
María, sí. No te escuchamos, estás muteada. Dice que me parece que no puede, ¿no? Dice paso y sumo micrófono, me parece que no entendí bien. Bueno, después hay otros comentarios también en el chat que ahí se me fueron para arriba, a ver si puedo. Eh, Diana Anaí Oliva dice, los ranqueles contemporáneos no nos autopercibimos mapuches, un largo debate que necesitamos dejar claro, basados en que la firma de los tratados fueron siempre como ranqueles y como nación. No podemos desconocer la dinámica de los espacios y lo que significó la colonización y avance territorial, pero nuestro pueblo en su retorno no acepta ser mapuchizado ni por los investigadores ni por otros pueblos originarios. Después se suma Liliana Fernández Huitra, que dice muchas gracias por compartir tan interesantes aportes, ya que los ranqueles estamos aquí presentes, por identificarnos con nuestros genes ancestrales, de nuestra parte materna, y orgullo de ser parte de esta historia, gracias infinitas. Diana, que agradece a los investigadores por su aporte, por el trabajo serio e interesante. Carla García, buenísima presentación, grandes aportes. Y María, no sé si has vuelto a levantar la mano. Estás muteada. Carlos Correa, también gracias por los aportes. Bueno, si alguien más quiere expresarse, lo invitamos a hacerlo. Y no sé, Pablo, Tito, si quieren agregar algo, y si no, ya vamos como concluyendo este panel. Bueno, repito mi agradecimiento. Me quedo con ganas, estoy intrigado. Quiero escuchar a Chalcán, a María Nahuel, que no está pudiendo eh, hacerse escuchar. Pero, bueno, una cuestión que quería agregar sobre el libro. El libro, Oír el ruido de forjar cadenas, es una cosa medio, no sé, son 100 páginas, lo que yo hablé son 100 páginas, después hay 400 páginas que son fuentes, transcriptas, o sea, yo transcribí las fuentes que usé, o buena parte de ellas, y las comparto de ese modo, aprovechando que es una publicación digital y demás. Entonces, por ahí, ese material, creo yo, puede ser interesante para otras investigaciones de otros compañeros, compañeras. Así que, bueno, respondiendo a alguien que está preguntando sobre cómo obtener los libros, con respecto a este puntualmente, hay que buscarlo por el nombre nomás y bajarlo de la Biblioteca Nacional. Es distribución gratuita y es digital, nada más. No sé si Chalcán pudo conectarse. Tenemos también a Guillermo Galati, que levantó la mano. Sí, sí, gracias. Y esperamos también a María, que no estaba pudiendo hacer. Sí, ¿puedo hacer la consulta? Sí, sí. Sí, es sobre un párrafo del libro del licenciado Axel Lazari, que hay un diálogo entre él aparentemente y un ciudadano indígena legitimado y por la documentación, pero aparentemente presenta a un ciudadano interesado en la política por una cuestión de conveniencia. Y lo que le pregunto al licenciado es si las políticas públicas, concretamente peronistas, en ese entonces, hacían o enfocaban la vida más digna de estos pueblos renegados, ¿no es cierto?
No sé si soy claro. ¿Qué tal? Un gusto. No sé a qué te estás refiriendo puntualmente, o sea, Es un diálogo de T con Axel. En la página 133 desde el capítulo 3 del libro, en donde se habla del origen de Perón, se habla de la legitimación y la legalización que tenían con el documento, con el eh, voto, ¿y cuál pero es sí, ahora lo identifiqué. ¿Y cuál es la pregunta? la pregunta era si realmente en ese entonces las políticas públicas, en ese entonces eran de gobiernos peronistas, si realmente estaban enfocadas al trabajo por la dignidad de estos pueblos. Bueno, a ver, esto es todo, es una charla que estoy teniendo con esta persona. Sí, Yo opté por ponerles iniciales, o sí, sea, protegiendo su identidad. Eh, y en este caso está hablando de cuando él era joven, durante el primer gobierno peronista. sí, Es muy común, no solamente en La Pampa, sino en otras partes del país, asignar al primer peronismo esto de la ciudadanización, ¿no? A través de la libreta de enrolamiento. Y entonces perfecto. esta memoria, este diálogo que yo entablo con esta persona en Colonia Mitre, en el oeste de La Pampa, tiene que ver con esto, con el reconocer al primer peronismo, esta dignificación comparada con lo que había antes, ¿no? Que justamente no podían ni votar los indígenas. Entonces, es verdad que, no obstante, que las políticas del peronismo tocaban a los pueblos indígenas tangencialmente o en tanto que trabajadores rurales, es decir, en este caso, peones rurales. No los tocaban en tanto que indígenas. No confundir ese momento, digamos, en los años 40, 50, con lo que después van a ser las políticas justamente del régimen de la vuelta del indio fantasma, que son políticas de reconocimiento cultural y étnico. Acá se Claro, reconoce a los indígenas en la medida que son trabajadores rurales. Y se aplica el Estatuto del Peón, se aplica la ciudadanización de la población trabajadora en general, es desde ese lugar. Pero no obstante, más allá de la política peronista, la política pública y sus concepciones de lo indígena, del indigenismo de la época, para esta persona que no tiene por qué saber nada de eso, ni sabía, la experiencia, la memoria de esto es un antes y un después, ¿no? A partir de ahí hay una participación política de personas que eran ni ciudadanas, eran ciudadanos de segunda y que a partir de ahí totalmente. pueden elegir sus autoridades. No sé si contesto tu pregunta. Sí, 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 Ok, y agradecido. perfecto, gracias. Bueno, no sé si Diana finalmente se puede conectar o si no ya estaríamos eh, cerrando. Hola, sí, ¿qué tal ahí? ¿Me escuchan? Ah, ¿qué tal? Bueno, un saludo grande a los investigadores, a las personas presentes, Marí, como nosotros decimos, buenas noches, buenas tardes. Ahí yo tuve la oportunidad de participar de la presentación del libro de Axel y de hecho me compré un ejemplar que lo tengo que ir masticando lentamente porque es un trabajo de investigación de muchos años y la verdad que después de haber hecho él ese recorrido sobre la síntesis de lo que pudo poner en palabras en esta presentación, analizaba como miembro del pueblo Ranquel y también de la comunidad Eusebio Farías, eh, cuál es, digamos, cómo ha sabido expresar en ese libro cuál es el uso que el gobierno le da a nuestro pueblo. Porque este caso, el de los Ranqueles, en nuestro caso, nuestro pueblo, no es, no es un caso aislado, es una circunstancia y un ejemplo de lo que sucedió con todos los pueblos indígenas o la mayoría de los pueblos indígenas de Argentina. Pero a lo largo de 200 años, prácticamente, los incipientes estados, las organizaciones no indígenas, los agrupamientos, la tensión en la frontera,
luego ya la primer Constitución Nacional, posteriormente el desarrollo de la conquista, qué loco, ¿no? Primer Constitución Nacional 1853 y posteriormente en 1879 la conquista del desierto, y luego ese vaciamiento de la memoria y esa ruptura de la, de la transferencia transgeneracional de nuestra cultura en 100 años, que Axel lo toma como una primera etapa, y después todo ese funcionamiento político del que él habla como un retorno a la restitución de derechos y al movimiento indígena como un movimiento político. Me hacía pensar mucho cuál era la visión que el Estado tenía sobre el conglomerado indígena aquí en La Pampa, cuáles fueron las estrategias que se utilizaron desde una mirada de la etnicidad como por momentos, como si fuéramos recursos humanos. Yo veía que por momentos los ranqueles hemos sido objetos a manejar, a llevar, tal es el caso de Colonia Emilio Mitre, que por eso se llama Colonia. Siempre tuvimos un imaginario dentro del Estado muy diverso, muy controvertido, por eso está muy bien aplicado el concepto de fantasma, porque no es que no estamos desaparecidos, sino que siempre en el Estado hubo un momento más propicio para hacer uso de ese recurso humano que tenía disponible en el discurso político, y por momentos era más aplicable su desaparición por completo para limpiar la identidad pampeana de la indianidad, ¿no? Entonces siempre fuimos ese tipo de material disponible de parte de la visión estatal, y bueno, la que nos ha generado una, una automirada, una autorreflexión, un pensarnos como movimiento, eh, una visualización histórica de cómo fue nuestro destino, ¿no? Desde nuestros mayores hasta la actualidad, tantas generaciones y todo lo que pasó históricamente en el medio. Entonces, es interesante esa perspectiva que daba Axel sobre la participación política y el sujeto político, el líder indígena como sujeto político. En principio, los ranqueles firmábamos los tratados de paz que todavía están en vigencia. Es decir, la política entendida desde el derecho romano como un concepto netamente occidental se plasmaba en la relación humana con los ranqueles a través de lo que era un tratado de paz. Y ahí había un reconocimiento de dos identidades que acordaban tales o cuales situaciones, circunstancias, objetos o compromisos. En el caso de los ranqueles, ir a pactar en un tratado requería una charla interna, requería un debate interno, por eso nosotros los caciques necesitamos saber parlamentar dentro de un gran traún, dentro de un comunitario de nuestro pueblo y fundamentar nuestra palabra. Y después, después de la primera Constitución Nacional, conservar el trato pacífico con los indios y convertirlos al catolicismo. Cambia esa mirada del indio tratante, el indio político que trataba un tratado de paz, que en la primera Constitución Nacional se le otorga el derecho a la vida, qué locura, ¿no? Se le garantiza el derecho a la vida. En 1853, no me acuerdo el artículo, si no fue el 76, o hay que buscarlo, pero sí sé el texto, lo que dice, 69 o por ahí, hay que buscarlo. Después, posteriormente, este otro uso más funcional, que es el de el último tratado de paz firmado por Mansilla y todo el plan que había para poder exterminar a los ranqueles, entre otros pueblos, por supuesto, violando los tratados de paz, y después el silencio. En ese contexto, es muy interesante que cuando un investigador aborde la historiografía indígena de los ranqueles, pueda comprender lo difícil que ha sido para nosotros, los indígenas que no somos investigadores, que simplemente nos dedicamos a ser indios, y por ahí sí nos hemos asociado inteligentemente con estos investigadores que nos han ido abriendo puertas de fuentes que estaban inexistentes para nuestro alcance.
lo complejo que ha sido contemplar nuestra propia identidad desde adentro y desde afuera. ¿Se entiende? Lo difícil que ha sido para los abuelos del oeste, para la gente del Bantoro, para la gente que ha ido a parar a la zafra en Tucumán, para la gente que ha estado presa y se ha podido liberar, para la gente que hoy vos ves en los pueblos en absoluto silencio con rasgos claramente indígenas. Y eso, lo que nos cuesta todavía como pueblos poder hacernos a la idea de lo que fuimos objeto. En principio, el primer objeto no fue el de los científicos de estudio, sino en sí fue del Estado. Fue un objeto de manipulación. Nuestra identidad comunitaria, nuestra existencia, nuestro ser, digamos. Y luego hay una gran crítica con los investigadores en ese. Por eso yo vuelvo otra vez a Germán, en esa impronta de mapuchizar, y lo digo con el mayor de los respetos de mis hermanos presentes, la identidad ranquelina, cuando en realidad en nuestro territorio, y cada pueblo en su territorio, se hace al existir, se hace al mirarse, se hace en la vida cotidiana, se construye como pueblo en las prácticas comunitarias de hecho, no de derecho, sino de hecho, porque están, porque conviven, y lo que nos ha significado para nosotros reconstruir nuestra identidad. Claramente el espacio del territorio de lo que hoy es La Pampa, que era mucho más amplio, de lo que es el Mamul Mapú, albergó una dinámica social clara, sí, claro, porque los indios no teníamos el concepto de propiedad privada. Hoy cada pueblo plantea que hay un territorio, pero nosotros no somos dueños de la tierra. Nuestra identidad es mucho más allá. Pero sí ha habido estabilización de algunos grupos y bueno, y tienen sus nombres. Entonces lo que nos significó a nosotros vernos, entendernos, saber de qué fuimos presos y víctimas, encontrar las fuentes, tomar conciencia de lo que significó esto, poder hablar de esto, porque claramente eso es la consecuencia de un genocidio. No poder hablar en el caso de los mayores que no han sido alfabetizados y que guardan silencio, entender por qué dentro del pueblo Ranquel hay tanta resistencia a compartir saberes que son muy profundos como la espiritualidad para nosotros, y entender también esta dinámica poblacional que hubo en la cual muchos investigadores fundamentan esta afirmación científica de que nosotros los ranqueles somos mapuches cuando en realidad firmábamos Nación Ranquel en los tratados de paz. Y nunca jamás hubo una autodenominación ni una autopercepción pública en la que los ranqueles dijéramos nosotros somos de tal o cual pueblo que no haya sido el ranquel. Entonces es un gran agradecimiento que por ahí se recuperen las fuentes y los diálogos con Germán, que fue uno de los líderes que permitió que el retorno del movimiento Ranquel tomara cuerpo. Fue un líder muy estratégico porque yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de conocerlo, yo tengo 44 años, y escribimos juntos el libro Ranqueles tras las huellas de Mansilla en el año 2010, entonces tengo sus memorias en mi cabeza porque hace muchos años que estoy en el movimiento Ranquel, soy parte, y yo me acuerdo que él cuando me contó la historia de la ley 1228, que es la del Consejo Provincial del Aborigen, que hoy está vigente, él me dijo algo como esto: el señor gobernador, que en ese momento era caballero, con el PJ que preparamos ese proyecto de creación de un Consejo Provincial del Aborigen, no tenía ni idea de lo que estaba firmando, pero lo firmó. Y ahí aparece ese lado político, ese liderazgo político que era muy propio de Germán y que yo también lo veo en otros líderes dentro de mi movimiento, en el saber articular con un Estado que había prometido muchas cosas y no había cumplido y que estaba en deuda con nosotros. Pero fíjate que esa ley se firma en el año 1990 y se reglamenta 19 años después. O sea, dejaron contento a los ranqueles
en que había un consejo que garantizaba sus derechos, pero luego se posterga por 19 años y otra vez volvemos a caer en ese ninguneo que aparentaba ser pro, pero en realidad era ninguneo. Y bueno, y lo que sucede después, en lo inmediato, lo más actual, las últimas décadas, fue muy dinámico. De fantasma muy poco tiene, porque nosotros hemos avanzado un montón acá en La Pampa en el reconocimiento de la preexistencia, ahora que fue este año. Bueno, se ha avanzado en la ley de educación, con educación intercultural bilingüe. Somos un pueblo que viene de un retorno, entonces nos consideramos con el permiso de identificarnos como lo deseamos, y también de que tanto el conocimiento científico y muchas veces debatiendo con el gobierno puedan entender cuáles son nuestros tiempos, cuáles son los tiempos de nuestro pueblo, cuáles son los momentos en que nosotros decimos, bueno, hasta acá podemos, esto no podemos. Nos cuesta mucho relacionarnos desde esta ley, desde el Consejo Provincial del Aborigen, debatir con el Estado. Pero bueno, siempre tratando de salvaguardar el tiempo, pedir el respeto por la identidad, agradecer los avances dentro de estos asociados que tenemos, que eso es muy interesante. Y bueno, por supuesto que crecer como pueblo, que no es fácil porque no tenemos tierra, entonces el no tener territorios, tenemos el mayor de los desafíos, que es sostener un pueblo dentro de un territorio prometido que jamás hemos tenido ni hemos recuperado, como en la antigüedad, en nuestra época de libertad. Así que muy interesante los 3 aportes, sería buenísimo poder acceder a las otras 2 fuentes que no tenemos. Siempre estamos agradecidos por el tiempo que a ustedes les lleva revolver las fuentes, toda la diplomacia que significa dentro de una universidad escribir un proyecto, pedir la financiación y luego tomarse el buen gusto de poderlo compartir, porque en definitiva son nuestras identidades las que ustedes trabajan. Entonces, bueno, en eso más que agradecida, es solamente un pensamiento el que me permito compartirles, pero no quería dejar de hacerlo porque han sido 3 propuestas muy ricas para continuar con este avance que queremos hacer todos los pueblos de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, vamos a ir cerrando. Simplemente quiero leer lo que escribió María Nahuel, porque ella no había podido conectarse, que manda un mensaje que dice: voy a comentar que junto a otras mujeres mapuche estamos haciendo un programa que se llama Mapuche Kins. Se transmite por radio y televisión de Neuquén. Nos resultó muy importante el aporte de Pablo Arias, ya que aborda la situación de las mujeres a fines del siglo XIX, y para nosotros era una parte que faltaba, ya que la historia oficial invisibilizó a las mujeres y en gran medida a las niñeces. La perspectiva de género e interseccional es muy valioso en estas exposiciones. Y a Diana le digo que respeto su postura, pero no puedo negar que hay un debate entre pueblos y es controversial. Soy geógrafa, doctorando en historia, especialista en EIB y comunicadora mapuche. Gracias. Bueno, yo para cerrar quiero darles un agradecimiento muy especial, sobre todo por los avatares que hemos tenido en el día de hoy, la paciencia que han tenido de acompañarnos hasta esta hora. Reitero el agradecimiento a Axel, a Tito, a Pablo, y invitarlos al próximo panel, que no recuerdo bien la fecha, pero creo que es más o menos en un mes, que va a estar focalizado en el que van a trabajar especialistas en mapas históricos, básicamente. Así que bueno, los convocamos y los invitamos para la próxima reunión, en fecha próxima, que vamos a comunicar por los canales que hemos seguido. Muchas gracias.